Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos en titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Jesús Santrich. El actual congresista del partido FARC, exguerrillero, debía presentarse este martes, pero sigue sin saberse de su paradero. Aunque en general en Colombia la izquierda no comparte esta acción de Santrich, exige que el proceso de paz no gire a su alrededor, sobre todo cuando hay graves escándalos como el del ejército que pasan debajo de la mesa. Tenemos el análisis entonces de ese escenario. Segundo tema que es noticia, vamos a avanzar. Estamos hablando de Venezuela. Gobiernos de China y Rusia se pronuncian a favor del diálogo entre el gobierno y oposición en Barbados. Además, visitantes ilustres se ofrecen para aportar su experiencia en este nuevo acercamiento. Uno de ellos es el líder humanitario, embajador de la paz hindú, Gurudben Sri C. Rav Shankar, con quien conversamos este martes. Tenemos esa entrevista para ustedes en minutos. Tercer tema que es noticia, México. La renuncia del ministro de Hacienda, Carlos Ursúa, genera una polvareda, pero resulta momentánea. Ya hay un nuevo titular de la cartera y muchas preguntas sobre quiénes están detrás del intento de ingobernanza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exinsurgente de las FARC y ahora congresista Jesús Santrich tras incumplir con la cita de indagatoria que tenía este martes ante el alto tribunal. Políticos de izquierda, de centro izquierda, inclusive el partido FARC, catalogan su conducta como un desafío al acuerdo, al proceso de paz. Tenemos los detalles. Jesús Santrich debía presentarse ante la Corte Suprema como parte de la investigación formal en su contra por narcotráfico y concierto para delinquir. Ante su inasistencia, la Sala de Instrucción del Alto Tribunal ordenó su captura. En lugar de Santrich, asistió su equipo de defensa que asegura desconocer su paradero. El pasado 30 de junio, la Unidad Nacional de Protección informó que Santrich había abandonado su esquema de protección y desde entonces no se había sabido de él. Como ya el país conoce, no asistió. Ello obedece, aunque la defensa desconoce las razones, pero lo que podemos decir es que obedece a razones de seguridad. La familia ha señalado que probablemente se encuentre secuestrado, probablemente se encuentre desaparecido. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación de Colombia, Emilio Archila, dijo que esperan que la Corte determine las consecuencias sobre Santrich, entre ellas su expulsión de la justicia transicional y los efectos por tratarse de un congresista. Esperamos que se analice y que se inicie el proceso de la silla vacía, que miren, dadas las condiciones del delito que está involucrado, qué consecuencia tendría esto respecto de la representación y que exista una claridad. En segundo lugar, estamos pendientes de ver si ante la JEP sí concurre. Él ya tiene una citación a la JEP y si no concurre ante la JEP, estaríamos esperando que se le inicie un proceso de incumplimiento y que definitivamente la JEP nos dé el ejemplo de sacarlo de la JEP. En un comunicado, el partido FARC se desligó de la conducta de Santrich al alegar que es únicamente su responsabilidad. Añaden que de esta forma Santrich desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y del partido. Las críticas también se hicieron desde otras toldas. El senador por el Polo Democrático Iván Cepeda afirmó que la inasistencia de Santrich no solo es un grave incumplimiento al acuerdo de paz, sino también a los miles de exguerrilleros que sí están comprometidos con la causa. Mientras, el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, acusó a Santrich de traicionar a su propia gente y a la esperanza de paz de todo un pueblo.
La situación de Santrich fue objeto de controversia en mayo pasado, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz le concedió el beneficio de no extradición. Santrich había sido capturado el 9 de abril de 2018 bajo cargos de presunto narcotráfico, solicitado por Estados Unidos con pruebas de dudosa procedencia y denunciadas como un montaje. Después del fallo de la JEP, la Fiscalía tardó varias horas en ponerlo en libertad por estar en desacuerdo. A los pocos minutos de ser liberado el día 17, Santrich fue arrestado nuevamente, pero días más tarde recobró su libertad. Finalmente, el exguerrillero asumió su curul como representante a la Cámara el 11 de junio, como parte de lo acordado en La Habana. Ante este nuevo escenario de incertidumbre, el pueblo colombiano se niega a que la implementación de los acuerdos de paz se reduzcan a un caso que parece no tener fin. Pero mientras los ojos están puestos sobre el caso Santrich, por debajo pasa el escándalo de corrupción que señala a 3 generales del ejército. Tras la denuncia hecha por un medio de comunicación local, se conoció que los altos mandos fueron nombrados en cargos estratégicos del ejército en medio de investigaciones que adelantaba la Fiscalía por malversación de fondos públicos y chantaje. A este escándalo se suma la alerta por el posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, hasta el paseo por bases militares de un buscado narcotraficante del sur de Colombia. La tarde de este martes, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, se pronunció. Vamos hasta Bogotá con nuestra corresponsal, Tatiana Portela, para que nos cuentes, Tatiana, qué ha dicho el ministro de la Defensa, porque había expectativas, se esperaba realmente su pronunciamiento. Buenas noches. Un saludo para ti, Tatiana, y para todos nuestros televidentes. Pues lo que dijo el ministro de Defensa en una locución es que el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares van a tener 0 tolerancia con los actos de corrupción que se cometan al interior de las fuerzas militares. Sin embargo, hasta el momento, dentro de sus decisiones definitivas frente a este acto de corrupción que fue señalado, que fue denunciado por un medio de comunicación local, hasta el momento no se ha emitido ninguna responsabilidad directa ni del ministro de Defensa ni del general Nicasio Martínez, quien estaría en cabeza, digamos, de estos militares involucrados en actos de corrupción. Pese a esto, el ministro de Defensa dijo que se acerca o se acercará más bien al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, para adelantar todas las investigaciones y colaborar a esta institución para llevar con las, investigaciones disciplinarias que se contemplen en el marco de esta institucionalidad frente a las fuerzas militares. Ahora bien, a eso se le sumó varios anuncios, entre ellos está el de llamar a calificar servicios, a retirarlo, mejor dicho, del cargo del Ejército Nacional al general Jorge Romero Pinzón, comandante integral del Ejército Nacional. Pero también hay otros pronunciamientos o más bien otras decisiones que tomó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, que se resumen en un tuit que hizo en su cuenta en esta red social, Tatiana. Ahora, Tatiana, en medio de todo esto, ahí está precisamente el tuit del ministro de la Defensa dando cuenta justamente de esta acción que, bien reiteramos, estaba siendo esperada por la opinión pública de Colombia. En medio de este escenario, Tatiana, preguntarte sobre la situación de Jesús Santrich, si se sabe algo más por parte de la Corte Suprema de Justicia. A ver si te veo, Tatiana. Y la denuncia que ha hecho un integrante del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, ante las autoridades. Pues bien, digamos que los pronunciamientos por parte de analistas políticos e incluso personas que han apoyado el proceso de paz, es como bien tú ya lo decías y lo anunciabas, es que lo que piden es que el caso de Jesús Santrich no envuelva todo el proceso de paz o la implementación, porque si bien Santrich no compareció el día de hoy ante la Corte Suprema de Justicia, pues ya han sido varios los llamados que se ha hecho la Justicia Especial para la Paz a varios de los exguerrilleros y que han comparecido en varios casos, como es el caso del 001, que tiene que ver con secuestros en medio del conflicto armado, y han comparecido para ampliar incluso esas versiones. Por eso piden que el caso de Jesús Santrich no se tome como un conjunto de la implementación de los acuerdos de paz, y también hacen un llamado, por supuesto, a que Jesús Santrich comparezca ante la Justicia Especial para la Paz, ante la Corte Suprema de Justicia, y evite que quienes han estado tratando de
dañar todo el proceso de paz y de la implementación y han atacado a la Justicia Especial para la Paz, pues logren su objetivo y es minimizar el acuerdo de paz a un incumplimiento por Jesús Santrich. Pero ahora bien, a eso se le suma que el senador Antonio Lozada denunció que tendría varias pruebas en donde se estaría urtiendo más bien varios actos, digamos, de asesinatos, de homicidios en contra de los máximos dirigentes del partido político FARC. Y es que hay que señalar, Tatiana, que aquí se ha evidenciado la manera sistemática en cómo se han asesinado exguerrilleros en varios departamentos del país, sin que hasta el momento se adelante incluso investigaciones, y a eso tenemos que sumarle el asesinato en una persona protegida de un excombatiente por parte de las fuerzas militares. Por eso se reunió con la ministra del Interior, y lo que sostiene adicionalmente Tatiana es que el día de mañana sobre las 8:30 hora local se llevarán pruebas ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones y se pueda impedir, digamos, este genocidio en contra de quienes están comprometidos con el proceso de paz y están en zonas de reincorporación y normalización. Pero no me quiero despedir sin antes mencionar una cosa sobre el caso de las corrupciones al interior de las fuerzas militares, y es que no solamente pesa esas investigaciones que revela este medio de comunicación local, sino que adicionalmente se conoció incluso en cómo se estaban transportando varios uniformes de la fuerza pública y que serían aparentemente destinados a fuerzas o de grupos paramilitares, lo que revelaría, de ser cierta esa situación, que lo que han denunciado las comunidades es cierto, y es que han visto a varios grupos armados que no pertenecen a las fuerzas militares con indumentaria que es de uso estricto de estas fuerzas militares. Es decir, lo que dicen es que se están apropiando de estas fuerzas militares o de estos indumentarias para poder ejecutar estos planes o estos asesinatos en contra de los líderes sociales. Otra de las, digamos, de los escándalos que salpica ahora a las fuerzas militares. Muy grave, Tatiana, todo, y esto último que nos dices, muy, muy grave, porque si hilamos de una manera detallada, veremos que probablemente también ahí están las causas de los asesinatos de los líderes sociales, pero como siempre serán las investigaciones las que den cuenta de esto. Gracias, Tatiana, muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Carlos Domínguez, él es abogado, analista político, con nosotros también desde Bogotá. Antes de ir con él, déjenme revisar una información rápidamente que da cuenta de esa situación tan compleja. Las FARC reafirman su voluntad de paz tras el caso Santrich en Colombia. Esto es un comunicado que ha salido en las últimas horas, pero han dicho además que el próximo fin de semana se reunirán en una especie de cónclave para conocer de esta situación, y no solamente de eso, sino también del asesinato de los excombatientes. Miren ustedes, es el comunicado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que ratificaba este martes su posición de cumplir con acuerdos de paz tras la no presentación del congresista Jesús Santrich ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata del Consejo Político Nacional de las FARC. Esta organización deja claro que la organización mantendrá su palabra de cumplir con todos los puntos de los acuerdos y seguirán trabajando por la paz de Colombia a pesar de los incumplimientos del Poder Ejecutivo presidido por el presidente Duque. Abrimos comillas, parte del comunicado plantea lo siguiente: nuestro partido considera que los acuerdos de La Habana, además de construir un hito histórico de singular trascendencia para el futuro del país, son un compromiso sagrado que adquirimos con el Estado, el pueblo colombiano y la comunidad internacional. Es parte de un fragmento del comunicado. Recordemos que después del proceso de paz, ¿qué pasa en Colombia? Se avanza ahora en el proceso de implementación de estos compromisos adquiridos entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Vamos con el análisis entonces con Luis Carlos Domínguez. Doctor Domínguez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Telesur y Caracas. Muchas gracias. Doctor Domínguez, hay distintos hechos que sin duda están hilados sobre el mismo proceso de paz y el largo conflicto armado que ha tenido Colombia. Pero déjeme preguntar primero por la situación de las fuerzas militares y la decisión que ha tomado el ministro de la Defensa de separar a estos altos mandos militares de sus roles actualmente. Digamos que es una primera decisión que se toma por parte del Ejecutivo, pero ¿qué tanto más tendrá que hacerse para conocer en el fondo todo este escándalo de corrupción dentro de las fuerzas militares? Bueno, la decisión del Ministerio de Defensa de Colombia hoy frente al gravísimo escándalo de corrupción que era conocido hace mucho tiempo había las evidencias,
de corrupción por parte de altos mandos del ejército en materia de apropiación de dineros que se destinaban para inteligencia y se destinaban para pagos de informaciones que, entre otras cosas, parte del fraude y parte de la corrupción es que unos dineros eran pagados supuestamente para militares venezolanos traidores que informaban al ejército de Colombia sobre operaciones militares venezolanas o decisiones del alto mando militar venezolano. Después se supo que esas informaciones no eran de militares venezolanos traidores, sino que eran bajadas por internet, pero sí le asignaban un valor a eso y estaban esquilmando ese dinero. En cuanto a la decisión del ministerio, me pareció muy pálida. Primero, sacar a vacaciones a un general por un escándalo de corrupción no es ninguna medida disciplinaria ni nada que se le parezca, menos punitiva. Segundo, trasladarlo a otro cargo, menos. Y a uno se llamó calificar servicios, servidor del ejército, que es una medida en principio bien, pero lo importante era haber manifestado un repudio y un rechazo a las actitudes de estos generales y haber manifestado que estaban absolutamente en contra de cualquier acto de corrupción, pero con manifestaciones concretas de esa voluntad, no simplemente retóricas, sino repudiando y rechazando y tomando decisiones más drásticas como las que ha debido tomar y se toman en el caso de los civiles. ¿Por qué cree usted que sucede esto? ¿Quién sostiene al ministro de la Defensa de Colombia? ¿Quién sostiene al comandante del Ejército de Colombia? ¿Es este caso de corrupción, de malversación de fondos públicos? ¿Es la presencia de un narcotraficante dentro de un cantón militar? ¿Es la alerta de los falsos positivos y posteriormente la persecución a los militares que hicieron la denuncia? Sí, son demasiadas cosas muy graves, pero desde hace mucho tiempo han ocurrido en Colombia y se han sabido, y sobre eso siempre hay un manto de silencio. ¿Que quién sostiene a los militares y al ministro de Defensa? Nadie. Ellos se sostienen solos porque es un Estado militarizado, porque es un poder militar que se entronizó dentro de la democracia colombiana, porque la democracia colombiana es una democracia que durante mucho tiempo ha sido sustentada en el poder militar, y el poder militar que es el que sostiene, digamos, el establecimiento y el régimen imperante, entonces simplemente pasa la cuenta del cobro pidiendo inmunidades en materia judicial. Hoy tiene una cosa que llaman un fuero carcelario, que cuando son condenados simplemente se pagan en sus guarniciones, que es una forma privilegiada donde tienen toda clase de beneficios, donde no hay ningún carácter restrictivo ni punitivo ni sancionativo, estar en medio de los compañeros y los amigos en condiciones de un buen hotel. Entonces, simplemente eso se ha dicho por parte de muchos analistas y estudiosos y tratadistas, que la democracia colombiana es una democracia rehén del poder militar. Esa es parte entonces de las razones de fondo. Ahora bien, ¿esta situación considera usted que ha pasado debajo de la mesa y que ha sido opacada por el caso Santrich, que de hecho el caso Santrich se ha exacerbado por esa misma situación? Sí, el caso Santrich se ha magnificado y ha habido una reacción de un lado histérica y de otro lado hipócrita sobre, por ejemplo, el hecho que no ha debido ocurrir, de que no se presentara hoy. Pero hay una reacción histérica en el sentido que se le ha magnificado a unos niveles de decir que es la destrucción del proceso de paz, que es una bomba el proceso de paz, que se acabó con el compromiso con la paz, con las víctimas y con la JEP, y con la legislación y con la firma hecha. Eso es una reacción histérica, mentirosa y que no corresponde a la realidad. Y es hipócrita porque hoy asesinaron a 2 excombatientes más, mientras están en su parcela pacíficamente, inermes, en medio de sus amigos, su familia, trabajando, recogiendo su producto de su trabajo en el surco. Asesinaron a 2 excombatientes, van 137, y quienes dicen que lo de Santrich hoy ante la Corte fue el acabose del mundo y que es el escándalo más grande que ha habido en un lustro en Colombia, por lo menos, que es una burla a la justicia, a la sociedad, al país, no han dicho lo mismo frente a 137 excombatientes inermes que confiaron en el Estado, que pusieron las armas, tomaron el asadón y están en el surco y los han asesinado.
En todo caso, desde la izquierda, desde varios referentes de la izquierda y de la centroizquierda en Colombia se han pronunciado en contra de la decisión que toma o con respecto a lo que ha sucedido, porque también no se sabe exactamente del paradero de Jesús Santrich. Y lo que llama la atención es también la rápida reacción del partido FARC. ¿Por qué cree usted que se da esta reacción a través del comunicado? Bueno, Santrich ha debido presentarse. En eso tienen razón todos quienes reclaman y reprochan. Ha debido presentarse. Segundo, habría que oír alguna razón por la cual él no se presentó. Hay una cosa cierta, la misma FARC hizo hoy una declaración gravísima por parte de uno de sus más respetados y reconocidos dirigentes nacionales, el partido FARC, en cuanto que hay en marcha un plan de exterminio contra la dirigencia del partido. Los problemas de seguridad de la FARC son gravísimos, son evidentes. 137 muertos ya debería decir mucho. Y lo que se supo hoy frente a que se piensa atentar contra la dirigencia nacional es tanto más grave. Segundo, no sabemos qué otro problema de otro tipo, logístico, operativo o de salud, tiene Santrich para no haberse presentado a la indagatoria en la Corte, además de que él de por sí tiene unos problemas particulares de seguridad, porque ningún dirigente de la FARC es objeto de tanto odio de la extrema derecha y de tanto odio y persecución mediática como Santrich. Ahora, el comunicado de la FARC tiene razón en reivindicar y reclamar el cumplimiento de los acuerdos y el acatamiento de los acuerdos. Me pareció de pronto un poco apresurado el comunicado de la FARC, ¿no? Pero tiene razón en hacer voto de fe en los acuerdos y a ratificar un compromiso sagrado para ellos de su palabra honrada al estampar la firma y de poner las armas y mantenerse en eso, pero habría que haber tenido algún lapso de contemplación sobre qué razón puede tener Jesús Santrich para no haberse presentado, que yo en todo caso confío en que se presenta. Eso es lo que muchos esperan, es que se presente y que avance el proceso con el ejemplo que se debe dar, que es parte también de lo que ha dicho durante esta jornada el congresista por el Polo Democrático Iván Cepeda. De hecho, él también plantea otra preocupación y es que esto pueda resultar como un referente para que otros o no se presenten o suceda algo dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay quienes dicen que no, que quien ya está en el proceso está avanzando. ¿Cuál es su visión de eso? Bueno, no, esto no va a ser un referente ni una guía a seguir para que otros no se presenten. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, lo de Santrich hoy en la Corte es independiente del proceso que se lleva en la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, a donde él concurrió y donde está un trámite de él en relación con su proceso como guerrillero y como excomandante, y en relación con la misma denuncia de la DEA y de la Fiscalía sobre su tema de narcotráfico en relación con la petición de extradición, está aún en instancias en la JEP, y él allá pues se presentó y respondió, y hasta en este momento ha sido favorecido con la decisión de nuestra extradición, que está en apelación por petición de la Procuraduría. Pero lo de la Corte, digamos, está en otra línea judicial y jurídica, que es responder por un supuesto delito común que no tiene nada que ver con el proceso que como excombatiente le corresponde en la JEP. Entonces no tiene por qué ser para ni mucho menos norte ni guía, y no va a serlo, y no podría serlo, para que otros excombatientes consideren que no vayan a atender un llamado a la justicia. Y tampoco sería la intención de Santrich ir a marcar un norte a seguir en este aspecto. En ese aspecto, muy claro ese aspecto que resulta muy importante, marcar la diferencia sin duda sobre Corte Suprema de Justicia, el caso que se lleva allí y la decisión que había tomado meses atrás la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Domínguez, gracias por ese análisis. Exacto. Buenas noches. Exacto. Con mucho gusto, Telesur, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia Venezuela. Gobierno de China y Rusia se pronuncian a favor del diálogo entre el gobierno y la oposición en Barbados. Además, visitantes ilustres se ofrecen para aportar su experiencia en este nuevo acercamiento. Uno de ellos es el líder humanitario, embajador de la paz hindú, Gurudev Sri Ravi Shankar, con quien conversamos este martes. En minutos les presentamos esta entrevista. Les compartimos lo que conversamos con él. Estamos en Noticias, ya venimos con más.
En Noticia Venezuela, una línea de tiempo da cuenta de la posición de sectores políticos que protagonizan los diálogos en el país tras 5 años de conflicto que bloquean la productividad nacional y el desarrollo del país. Con más de 400 llamados a la conciliación, el gobierno apuesta de nuevo por una agenda que profundice los temas de interés nacional. Tenemos los detalles a continuación. El gobierno de Venezuela decidió enviar una delegación a Barbados para continuar la mesa de diálogo establecida con el sector opositor. El presidente Nicolás Maduro dio a conocer ciertos adelantos sobre la agenda que se debatirá durante una semana. Y en esos 6 puntos está la visión de todo el país, las necesidades y los temas de necesidad nacional, todos, económicos, sociales, culturales, políticos, de todo tipo. Y yo dije la otra vez, y lo he demostrado varias veces, creo en el diálogo. Y en el diálogo todas las partes tienen que sentarse y estar dispuestos a ceder posiciones. Desde que Nicolás Maduro inició su primer periodo como presidente, entre 2013 hasta el 2018, se entablaron 7 mesas de diálogos, luego de al menos unos 400 llamados a la conciliación por parte del mandatario, pese a la participación de representantes de México, República Dominicana, Nicaragua y España, intervenciones de países de la UNASUR e incluso el nuncio apostólico, el diálogo fue truncado. En 2014, tras los acontecimientos violentos de la oposición venezolana, donde perdieron la vida más de 40 personas, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática rechazó la primera oferta de diálogo por parte del gobierno. Sin embargo, un sector de la oposición decidió sentarse en la mesa con el gobierno. Las protestas, sus víctimas y la justicia que debía recaer sobre los responsables, la preocupación por la inestabilidad económica del país, un proyecto de amnistía para dejar en libertad a los supuestos presos políticos, el regreso de los exiliados y la inconstitucionalidad en los llamados de la derecha venezolana fueron los primeros temas en debatirse. Entre 2016 y 2018, un nuevo punto de encuentro se situó en República Dominicana, a solo momentos de conciliar una firma de los acuerdos alcanzados. Una llamada de la Casa Blanca realizada al jefe de la delegación opositora Julio Borges echó por la borda el proceso. Este 2019, una desconocida mesa de negociación sorprendió a los ciudadanos de ambos sectores, negada públicamente en varias instancias por el diputado Juan Guaidó. Fue confirmada por el gobierno de Noruega. Los llamados diálogos de Oslo avanzan esta semana, lejos de los radares injerencistas de Estados Unidos. Y más temprano, en exclusiva para Telesur, conversamos a propósito del diálogo con el líder humanitario, embajador de la paz hindú, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. La conversación que sostuvimos se dio después de su encuentro, la víspera, con el presidente Nicolás Maduro en la Casa Presidencial. Aquí está lo que él nos dijo. Esto fue lo que conversamos con él. Maestro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Nice to be with you all here. Un placer estar con todos ustedes aquí. Estoy regresando a Venezuela después de 8 años. ¿Con qué Venezuela se encuentra? ¿Es un momento difícil para el gobierno? ¿Es un momento difícil para el pueblo venezolano debido de una serie de situaciones? ¿Usted con qué Venezuela se encuentra? Yo sé que hay mucha crisis y que están sucediendo muchas cosas que la gente está enfrentando. Me gustaría enfatizar la no violencia, que esa es la única manera de avanzar. La gente debería unirse, honrar la opinión de los demás y la diversidad. Las ideas diversas son buenas y debemos crear armonía y diálogo. El diálogo debe continuar. Y el sufrimiento de la gente mueve el corazón de cualquier persona. Entonces deberíamos ver la vida desde una perspectiva más amplia. Vamos a estar aquí por un corto periodo de tiempo. Y en ese corto periodo de tiempo deberíamos resolver nuestros conflictos y dejar una sociedad mejor para las generaciones que vienen.
No deberíamos dejar que las personas jóvenes hereden un conflicto de ninguna manera. El país tiene tantas riquezas y belleza natural. Y la gente es tan hermosa. Gente tan buena en este país. Y ellos merecen paz. Merecen una vida mejor. Entonces estoy aquí para hacer lo que sea necesario para traer paz y prosperidad a este país. Después de que el presidente Maduro se reunía con usted, él decía que se insistirá en el diálogo como se ha insistido en tantas oportunidades y que usted está dispuesto precisamente a participar de ese trabajo del diálogo. ¿Qué papel cree usted entonces que podrá aportar en ese momento? Precisamente ayer él mencionó que yo puedo tener un papel. Yo también tengo que hablar con otras personas y ver cómo puedo ser útil. Mi trabajo es resolver los conflictos y moverme hacia adelante con esta energía espiritual, con amor y compasión. Eso es lo que necesitamos hacer. Y estoy listo para jugar mi papel. Si todo el mundo lo quiere así. Parte de su visita a Venezuela es eso, la información que llegaba de fuera sobre Venezuela, ¿qué lo movió a venir de nuevo? Yo considero que todo el mundo es mi familia. Todo el mundo una familia. Entonces es mi deber cuidar a las personas en todas partes del mundo. Cuando podíamos hacer un trabajo en Colombia, ¿por qué no ir al país que está al lado, a Venezuela? Sobre el proceso de paz de Colombia, es un pequeño paréntesis, hay una situación muy difícil y sobre todo desde Colombia se genera hostilidad sobre el pueblo venezolano. ¿Usted qué diría de eso en torno de la paz que tanto se anhela en este país y para América Latina? Aquí hay una gran historia de desconfianza, de falta de confianza, de falta de entendimiento, que se puede superar. Nada es imposible. Por eso es que aquí vienen a jugar la compasión, la sabiduría y el conocimiento. Y tener una visión más grande para el mundo. Cuando nos limitamos a una vista muy pequeña, a una vista angosta, entonces creamos problemas para nosotros y para los demás. Entonces nuestra visión debería ser amplia para todos y para mucho más tiempo. Sobre eso que usted dice, hay una serie de intereses multifactoriales en los que uno y otra vez, por ejemplo, se llama sobre una posible intervención militar sobre Venezuela. Y no importa color político si una situación de esa se pueda registrar. Es decir, una situación que podría llevar al abismo a una nación como esta. ¿Qué hacer para que aquellas personas que mantienen ese discurso
realmente se abran a ese nivel de pensamiento, al diálogo, a entender que hay una salida dialogada y negociada en Venezuela. We have to think about it. ¿Sabes? Tenemos que pensar al respecto. As I said, violence is not an option. Como dije, la violencia no es una opción. We have seen around the world it has caused more. Lo hemos visto alrededor del mundo. Ha causado más problemas. There are ample examples. Hay muchos ejemplos en el mundo. That force and violence will not yield Que desired. la violencia y la fuerza no van a lograr la paz que tanto se desea. So we have to work. Entonces tenemos que trabajar We juntos. have to break that deadlock. Tenemos que romper ese desencuentro. We should give all our efforts, put all our efforts. Debemos poner todos nuestros esfuerzos para ello. Because every human life is very Porque cada vida humana es muy preciosa. okay? Sí, me quedan dos reflexiones por consultar con usted, se las pido. Una es, entonces, cuando parece que en Venezuela a veces hay un callejón sin salida, no es así. Hay salida a la problemática en Venezuela. Is there way out for the Sí, definitivamente. Por eso estoy aquí. That's why I'm here. Y gracias a usted, algo más. Usted es embajador por la paz, contra el estrés, que es una enfermedad mundial, buscando distintas formas para alejarnos cada vez más de la violencia. Quiero despedirlo con ese mensaje para los venezolanos y para América Latina. You know, stress is the enemy of mankind. Sabes, el estrés es el enemigo de la humanidad, But it is unavoidable in a pero day-to-day es life. inevitable en el día a día. Because when we have too much to do, Porque cuando tenemos mucho que hacer, muy poco tiempo y baja energía, stress comes up. ahí surge el estrés. But we must also learn how to get rid of stress. Pero también debemos aprender cómo deshacernos del estrés. This you can learn through the breathing exercise. Y esto lo puedes aprender a través de ejercicios de respiración y meditación. So when you have gotten rid of stress, Así cuando te liberas del estrés, clarity in mind comes. viene la claridad en la mente. You discover the purity in your heart, Descubres la pureza en tu corazón. and your action becomes sincere. Y tus acciones van a ser sinceras. So everyone can adopt Entonces todos pueden adoptar the principle of nonviolence el principio de la no violencia and compassion. y de la compasión. You know, if you keep on thinking about the past, the future will be bleak. Si seguimos pensando acerca del pasado, el futuro va a ser Somewhere we should fallo. put away with the past and have a great vision for the future and future generations. De una manera u otra debemos dejar a un lado el pasado y dejar que podamos tener un futuro grandioso para nosotros y para nuestras futuras generaciones. And this can happen when we continuously improve the communication. Y esto solo puede suceder cuando nosotros continuamente mejoramos nuestra comunicación. Communication breaks down again and again, but we have to rebuild it. La comunicación se rompe una y otra vez, pero tenemos que reconstruirla. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Un placer. Muchas gracias. Te amo. Gracias. Te amo, Venezuela. Muchas gracias. Correct? Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Venezuela. Te amo, Venezuela. Muchas gracias. Okay. Should I say again? Sí, te amo, Venezuela. Te amo, Venezuela. Namaste. Gracias, maestro. Ama Venezuela, un hombre que recorre el mundo con ese mensaje precisamente de paz, del llamado a la no violencia.
Contra el estrés, como bien lo escuchaban ustedes, pero sobre todo por un diálogo y una comunicación fluida, no solamente en Venezuela, alejando este asunto fundamental de la violencia, de la guerra, desde cualquier esfera en el mundo para dejar a las nuevas generaciones, bueno, ese país en cada una de esas naciones a donde él llega y una humanidad un poco más en paz. Parece difícil, parece titánico, pero ese es el mensaje que él lleva al mundo. Se ofrece como parte de su experiencia, como una especie de mediador ante los diálogos del gobierno con la oposición en Barbados. Ha dicho que en todo caso el gobierno se lo ha pedido. Él dice que es útil, que es para eso que se encuentra aquí, por eso se encuentra en Venezuela, pero que tendrá que conversar con las otras partes para que todos estén de acuerdo. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia México, la renuncia del ministro de Hacienda, Carlos Ursúa, genera una polvadera momentánea. Ya hay un nuevo titular de la cartera, muchas preguntas, eso sí, sobre quiénes están detrás de ese intento de gobernanza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos el análisis al volver. Estamos en el Noticia. En Noticia México, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta a una oposición que busca obstaculizar los proyectos estratégicos en su administración. Así lo ha denunciado el propio presidente, quien hoy informó un importante cambio de su gabinete. Tenemos detalles a continuación. El secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Tras la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Arturo Herrera como titular de la dependencia que tiene a su cargo el manejo del presupuesto nacional. Tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. El cambio que propone López Obrador ha levantado a ámpula en sectores de la oposición que ven afectados sus intereses, entre ellos los medios de comunicación privados cuyos ingresos por concepto de publicidad oficial han caído de manera importante. Viven de vender la opinión, es decir, no solamente venden las noticias para respaldar a tal gobernante o a tal gobernador, sino que también venden las opiniones, ¿no? Y ha habido casos documentados, digamos, de pagos a conductores de televisión. Los proyectos estratégicos del gobierno también han enfrentado obstáculos. Organizaciones no gubernamentales ligadas a grupos empresariales han interpuesto 147 recursos legales en contra de la construcción del aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía. Buscan revivir la obra cancelada en Texcoco, Estado de México, e iniciada durante la administración anterior. Se canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia. En el mismo caso se encuentra el Tren Maya, que busca reactivar el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías en el sureste del territorio mexicano. También el plan estratégico para rescatar la industria petrolera privatizada tras la aprobación de la reforma energética. Han unido los argumentos ambientales, los argumentos de defensa de las comunidades, ¿no?, para atacar un proyecto que es justamente una propuesta de desarrollo económico para las comunidades, ¿no? En ese tenor, explica este analista, se ubican las protestas protagonizadas por elementos de la Policía Federal que se niegan a integrarse a la Guardia Nacional, apoyadas públicamente por el expresidente Felipe Calderón, quien trabaja en la creación de un nuevo partido político. Ahí está la nota que nos envía nuestro corresponsal desde Ciudad de México, Eduardo Martínez. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Tanatiu, él es economista con nosotros desde Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Tatiana, buenas noches. Bien, gracias. Saludos desde México. Gracias. Déjame primero preguntarte, ¿por qué se levantó tal polvareda momentánea por la renuncia del ya exministro de Hacienda? Bueno, yo creo que es normal cuando un secretario de Hacienda renuncia, y más en la forma en cómo lo hizo, un tuitazo, una carta dura. Observamos una depreciación inicial de menos del 2% tras el mensaje. No obstante, la rápida reacción del presidente Andrés Manuel y la confianza que tienen los mercados, evidentemente por el nuevo titular del ramo, pues calmaron a los mercados, y de una depreciación del menos del 2%, pues observamos que casi quedó parejo al final del día. Pero fíjate que Moody's también rápidamente, no sé si es una coincidencia, si también es que así funcionan los mercados, pero cuando sucede esto de la renuncia de Ursúa, emite un comunicado declarando que para este 2019 y 2020 califica a la baja las cifras económicas del país. Sí, es natural. Moody's ha tenido también roces diferentes con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es una calificadora que esté apuntando bien a las notas del gobierno, de la política económica. No obstante, los mercados reaccionaron bien. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida mínima propia de una volatilidad diaria común y corriente, 800 puntos, que es prácticamente nada. Y nuevamente la depreciación súper controlada en ese sentido, no hubo afectaciones superiores. Así que es un asunto de carácter político. Esa es parte de la percepción, político. El comunicado de Moody's de hoy. Pues pareciera que sí están tomando partido. Es natural cuando ya no les paga cierto tipo de trabajos que le peguen al gobierno, ¿no? Otras calificadoras como Standard & Poor's y Fitch han sido más moderadas en ese sentido. Sí han tenido notas un tanto negativas para el gobierno, pero han sido más prudentes. Entonces yo creo que hay que tomar el todo, no nada más fijarnos en lo que dice Moody's en este caso. Bien, Jorge, ahora, ¿cuál crees que realmente es la razón que existe para la renuncia de ya el exministro de Hacienda? Él dice que había diferencias sobre la política pública económica con el presidente López Obrador. ¿Cuál es tu visión acerca de ello? ¿Cuál es tu opinión? Pues, el doctor Ursúa es conocido por su amplio profesionalismo, su técnica depurada. Yo creo que sí lo cercaron desde muchos frentes. Escuchábamos aquí en México noticias seguido de los recortes presupuestales, de la política de austeridad que a muchos no les gustó, y al final se vio acorralado, tuvo que renunciar, pero deja a una persona sumamente capacitada, con experiencia, joven, pero que conoce al presidente, que conoce las políticas del presidente y que se ha preparado ampliamente para tomar las riendas. Sin ir más lejos, el secretario Herrera manejaba ya dos carteras de Hacienda, la propia subsecretaría de Hacienda y la de Ingresos también. Entonces yo creo que no hay problema en ese sentido. Sí es un tema más político que otra cosa, y al final, mira, cuando estuvo al frente el doctor Ursúa de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, también renunció 2 años después de que asumió el cargo y dejó a Arturo Herrera. Él en ese momento argumentó que era más un tema de que le gustaba más la academia, la investigación, que por cierto ha realizado aportes importantes en temas económicos, teóricos, el doctor Ursúa, y pues yo creo que sí prefiere más esa parte académica, esa parte de investigación, y para manejar la Secretaría de Hacienda necesitas un poco más de política en ti. Pero han pasado solo 5 meses. ¿Cuál fue el nivel de presión? ¿Qué es lo que está pasando alrededor o detrás del gobierno de López Obrador? Pues las presiones propias de los intereses del sector privado. O sea, aquí se están tocando muchos intereses. Hay una reingeniería completa del gasto. Se está concentrando, no olvidemos, todos los gastos en Hacienda, toda la compra de bienes y servicios se están concentrando en una secretaría. Es una tarea titánica, súper importante, que toca todos los intereses que tú quieras. Antes se dejaba a discreción de las secretarías, de las instituciones, el manejo de los recursos. Hoy en día, recordemos que en diciembre se publicó una normativa en donde se crean las unidades financieras para cada una de las instituciones centralizadas y descentralizadas, manejadas desde Hacienda. Entonces, no, es natural que cuando se tocan intereses, pues la presión sea demasiado, ¿no?
Y sobre el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ¿se mantendrá en la misma línea, mucho más cercano al presidente López Obrador? Tal vez ese video que hemos estado incluso presentando ahora, que ha rodado durante el día, una vez se anuncia que él será quien reemplace a Ursúa, ¿es el mensaje que se envía? Sí, no es ningún improvisado. Él fue director general de gestión financiera de la Secretaría de Finanzas con el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel, hoy presidente de México. Asumió el cargo de la Secretaría de Finanzas de 2004 a 2006, terminó el sexenio de Andrés Manuel cuando estuvo de jefe de gobierno. Posteriormente se fue al Banco Mundial, nada más primero como especialista senior en la unidad de Servicio Público y Desempeño para América Latina y el Caribe, y asumió un año después la gerencia de esta área, liderando a alrededor de 40 profesionales, atendiendo temas de gestión financiera pública, administración tributaria, fiscal, entre otros temas, y formó parte también de la práctica global de gobernanza del Banco Mundial. Entonces, se le da continuidad, claro que sí, a la política de austeridad del presidente, con una persona sumamente preparada para el cargo. Rápidamente te pregunto, ¿y el pueblo mexicano reacciona de buena manera, reacciona bien con este asunto de la austeridad en la política pública económica? El pueblo estaba muy lastimado por años de neoliberalismo en el país, en donde se usó la hacienda pública para enriquecer a unos pocos. Hoy en día se están reorganizando los programas sociales y se busca que el dinero llegue a la gente. Hay programas como a Honduras y a El Salvador para fomentar el desarrollo y el crecimiento económico de Centroamérica. Yo creo que la ciudadanía está muy a gusto, las encuestas lo demuestran, el presidente tiene números muy favorables y le apostamos a la continuidad. Jorge, gracias. Te despido por ahora vía telefónica. Un placer y muy buenas noches. Gracias. Diana, muchas gracias. Gracias a ti. Así nos vamos a despedir. Finalizamos esta emisión de Noticia. A todos, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos y permitirnos contarles cuáles han sido los temas de coyuntura para ir al asunto de fondo de cada uno de ellos. Vamos a cerrar con otro tema que hoy fue noticia. Para ello nos vamos hasta el sur del continente, en Argentina. Esto pasó muy pendiente del pueblo argentino a propósito de la situación tan compleja también que se vive en esta nación, producto de las políticas del gobierno de Macri. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.